Capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, versículos 5 al 18. Y por favor, lean con atención, todos, sin excepción, todos necesitamos leer la palabra. Y cuando se sienten, quédense con la Biblia abierta. Muchas gracias. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Porque uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que ha sido hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez yo en él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante su muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y para mi propio corazón, y para ustedes, si quieren escuchar, ¿qué es el hombre? ¿Se fijaron ustedes que el título del sermón sale de la lectura? Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre? ¿Hay alguien aquí que no haya pensado en esta pregunta? ¿Hay alguno de ustedes de 16, 17, 18 años de edad en adelante que no en alguna manera se le haya encendido el foquito, como suelo decir, que no haya dicho: ¿qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre? Estoy seguro que todos en una manera u otra hemos pensado en esa idea. ¿Qué es el hombre? Bueno, bienvenido. Porque los pensadores de todos los siglos, los artistas de todos los siglos, los científicos de todos los siglos convergen aquí. ¿Le impresiona esto? Los pensadores, los artistas, los hombres de ciencia convergen en este asunto. Los pensadores han escrito teorías, novelas, los pintores han hecho su propia contribución, los hombres de ciencia inclusive han desarrollado toda una disciplina que se llama la antropología. A mí me han hablado aquí de un antropólogo muy famoso, el doctor Fábregas, un antropólogo. Yo leí para mi provecho un libro que se llama, de un escritor inglés, 7 teorías del ser humano, y eso es lo que son, teorías. Los escritores han tratado de descender a este denso asunto. ¿Qué cosas son los escritores, artistas, músicos, hombres de ciencia, hombres de la universidad? Todos han enfocado su pensamiento. ¿Qué cosa es el hombre? El gran novelista inglés Shakespeare pone en uno de sus personajes esta frase tan dura. Dice: la vida es un cuento lleno de furia contado por un idiota. Palabras fuertes, ¿verdad? Personas que se ponen a analizar, a pensar lo que la vida es y dicen: la vida no tiene razones. ¿Qué cosas somos nosotros? Un pensador canadiense, Alexis Carrel, estaba yo platicando con el señor Borges el viernes anoche, es un físico inglés, y en su gran libro traducido al castellano, La incógnita del hombre, él llega a esta conclusión, dice: o soy un hijo de Dios o soy una mosca. El gran escritor español Unamuno trabaja en esta idea en varios de sus libros, y uno de sus libros habla sobre, y les recomiendo la novela Niebla.
los jóvenes, señores, lean Niebla. Es una obrita chiquita de 70, 80 páginas. Es un amorío ridículo de un jovencito, un hombre joven español que se queda hasta los 35 años sin casarse, un tipito, un fibiriche, como diríamos en la Ciudad de México, un tipito ridículo, patético, no se ha enamorado y a los 35 años de edad se casa, se enamora. Se llama Augusto Pérez. Ya usted sabe más para dónde va Unamuno. Augusto Angustia Pérez, el apellido común. El personaje de Niebla es el personaje de todos nosotros. Augusto Pérez, la angustia de todo ser humano. Ese es Augusto Pérez, este tipito ridículo y rígido que ha llegado hasta esa edad avanzada sin casarse. Y luego finalmente se enamora de una señorita, y la señorita le da tole con el dedo y se aprovecha de él, abusa de él y lo usa a Augusto para conseguir algo para el jovencito a quien ella de veras quiere, y cuando ha usado a Augusto se va a ella con el otro joven. Y entonces en una trama tan ridícula, tan común como esa, Unamuno cuelga los grandes asuntos de la vida, porque cuando la novia se le va, la vida se derrumba, y entonces Augusto piensa en suicidarse. Entonces la obra se llama Niebla. Niebla, no luz ni oscuridad, niebla. Estamos en la niebla. Tenemos bastante luz, pero no suficiente. El hombre está en la niebla. Unamuno está diciendo, el hombre está en la niebla, y la mujer. Y en el último momento, cuando la novia le da calabazas, Augusto piensa en suicidarse. Y entonces se da una situación muy interesante. En las páginas de la novela entra Unamuno. Por primera vez en la historia de la literatura, el autor y el personaje se encuentran. Y el autor, el personaje Augusto Pérez, trae sus quejas ante Unamuno. ¿Por qué ha escrito una trama así? Y claro, ahí Augusto Pérez, aquellos de ustedes que les gusta la literatura y que están pensando, en ese momento Augusto Pérez es el autor. Él está diciendo, la vida es injusta. ¿Qué soy yo en la vida? Y desde luego Unamuno es Dios. Y ahí se da el personaje y el autor están platicando en las páginas del libro. Y cuando Unamuno presenta sus quejas, cuando Augusto Pérez presenta sus quejas, Unamuno le dice, vete a tu casa y muérete. Y lo que Unamuno está diciendo es que cuando Dios no puede hacer ya nada más con nosotros, nos mata. Y Augusto va a su casa, se acuesta y se muere. Y cuando Augusto se muere, el perro Orfeo dice, qué animal tan extraño es el hombre. Bueno, la Biblia también nos habla de este asunto. La Biblia nos dice mucho. Yo les querría sugerir a ustedes que la Biblia, en gran manera, la Biblia es un libro de dos personajes mayores. Ese es el libro de Dios, ese es el libro del hombre. Aquí tenemos lo que es el hombre, aquí tenemos lo que somos. En uno de mis hijos, como algunos de ustedes, pasaba por uno de mis hijos en el proceso de encontrarse. Uno de ustedes me dijo en cierto momento, yo estoy tratando de encontrarme a mí misma. Lea la Biblia, ahí se va a encontrar. Y le dije a este hijo mío, le escribí, no estaba en la casa, y le dije, si quieres saber lo que eres, lee el Antiguo Testamento. Pues desde luego. Y ustedes, pues, en el Nuevo Testamento no hay antropología, pero en el Antiguo Testamento es un manual del fabricante. Ustedes saben esos manuales que vienen cuando compramos una televisión o un radio y tiene un manualito sobre cómo operar el microondas. Pues el Antiguo Testamento es un manual del fabricante. El Antiguo Testamento nos dice exactamente cómo somos y lo escribió el que nos hizo y se llama Dios. Lea el Antiguo Testamento. La lección bíblica de hoy, he tomado demasiado tiempo para la introducción de este tema tan fascinante que es el hombre. Si ustedes se fijaron en el pasaje bíblico de hoy, el autor está hablando de Jesucristo. El subtítulo es Cristo coronado de gloria. Pero al hablar de Jesucristo, Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Y por así decirlo, el autor se aparta un poquito del tema para darnos un capítulo, una sección preciosa aquí, en que les sugiero a ustedes que se nos da una mini explicación de qué somos, una mini antropología, una mini solución a qué cosa es el hombre. Veamos en primer lugar, amados hermanos, y les doy las gracias por la atención, veamos en primer lugar el hombre tal como Dios lo hizo. Antes de la contestación viene, y ustedes tienen sus Biblias abiertas, antes de la contestación viene la agónica pregunta, ¿qué es el hombre? El versículo, ustedes tienen sus Biblias abiertas, el versículo 6, ¿qué es el hombre?
Y de veras, ¿qué somos? ¿Qué somos con todas nuestras contradicciones? ¿Qué somos que subimos tan alto y bajamos tan bajo? ¿Qué somos? Le estoy hablando aquí a personas que usted no lo ha expresado de una manera así, pero usted se ha preguntado, ¿cómo fue Juan así? ¿Cómo se portó Juan así? Juan era tan bueno y luego fue tan malo. ¿Qué somos? ¿Qué es el hombre? Que no es pregunta académica, no es pregunta para la universidad, es pregunta obligada, es pregunta para la vida, es pregunta para todo ser que está pensando, ¿qué cosa eres tú? El enigma del hombre. Pero se fijaron ustedes que la frase, aquí la frase que tenemos no es de él, no es del autor del Epístola a los Hebreos. Él está citando, él está echando, porque él no es la primera persona que había pensado eso, pero él está citando y dice en el versículo, pero uno, si ustedes se fijan el versículo 6, dice, pero uno ha testificado en cierto lugar. Y ese uno, ustedes lo saben, los que conocen la Biblia, ese uno es el salmista. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Salmo, no les voy a pedir que abran las Biblias, pero el Señor de Hebreos está citando algo que escribió el Señor de Salmos. Por eso dice, uno ha testificado en cierto lugar. Él lo escribe, pero a alguien se le había ocurrido antes. Y el que se le había ocurrido antes era el salmista, que escribió el Salmo 8, aquí lo tenemos. Y dice, el salmista se pregunta qué es el hombre, pero él se pregunta qué es el hombre en comparación a la naturaleza, al universo. Cuando veo tus cielos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre? Aquí tenemos una idea diferente. Aquí tenemos la idea que el salmista está pensando y dice, cuando yo me comparo, cuando yo me veo en comparación con el universo, yo digo, qué pequeño soy. Tenemos la grandeza del universo y la pequeñez del hombre. ¿Qué cosa es cuando me comparo a la luna? ¿Qué cosa es cuando me comparo a las estrellas? Está diciendo el salmista, cuando veo la obra de tus manos, cuando veo tus cielos, la luna y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre? Y la conclusión parecería decir, nada. Si nos comparamos compárese con el cañón del Sumidero, compárese con las cataratas del Niágara, compárese con el cauce del Amazonas, compárese con la energía del sol, compárese con los grandes bosques del noroeste de Estados Unidos. Y la conclusión diría, nada, Pastor Franco, yo me comparo ante los bosques, ante los ríos, ante la luna, pues yo no soy nada, soy un insecto. Pero, el gran pero. Quiero sugerirle que de estas cosas que nos impresionan tanto, de esta grande colección de aspectos físicos, las montañas, los ríos, la luna, las estrellas, toda la galaxia, solamente el hombre puede hacer la pregunta. ¿Había usted pensado? El sol no pregunta, las montañas no preguntan, el Niágara no pregunta, tú y yo preguntamos, corazón, arriba corazón. ¿Habías pensado en esto? Están muy callados aquí, yo estoy trabajando mucho. La luna es muy grande, el sol es muy grande, el Niágara es muy grande, el Amazonas es muy grande, el cañón del Sumidero es muy grande, pero solo el hombre tiene la capacidad de preguntar, ¿quién es el hombre? Amén. Y solo el hombre puede poner en sus labios las palabras del teólogo, tú y yo. El sol no le habla a Dios, el río no le habla a Dios, los bosques no le hablan a Dios, solo tú y yo podemos decir, ¿quién soy yo? Solamente el hombre. No solamente tenemos tremenda pregunta y tremendo el hecho de la pregunta, tremenda respuesta. Lo que quiera que tú creas que es el hombre, ¿qué es el hombre? Que te acuerdes de él. Aleluya. Cualesquiera contestación que tú le des a la pregunta, cualesquiera contestación que Marx le dé a la pregunta, cualquier contestación que los filósofos le den a la pregunta, una de las contestaciones es, lo que quiera que el hombre sea, Dios se acuerda de él. Aleluya. Nada de creer que somos una mosca, nada de creer que somos un número, nada de creer que somos una mancha insignificante en el gran esquema de cosas. Yo soy muy pobre, soy débil, soy enfermo, no valgo nada, nada de eso. ¿Qué es el hombre? Que tú te acuerdas de él.
o el Hijo del Hombre para que le visites. Aleluya. Dios no visita la luna, Dios no visita los bosques, Dios no visita las montañas, Dios visita al hombre. Aleluya. Y luego, la increíble respuesta. Tú le has hecho un poco menor que los ángeles. Amén. Por eso es que yo vivo, les aseguro que desde la mitad de la semana, el martes, el miércoles, cuando mi sermón empieza a tomar forma, yo vivo con el entusiasmo estas citas mías con el púlpito. Me deleito en predicar la palabra de Dios por la grandeza de sus verdades. ¿Qué es el hombre? En primer lugar, tú te acuerdas de él. En segundo lugar, tú le hiciste un poco menor que los ángeles. Aleluya. Vea primero el hombre como Dios nos hizo. Cuando Dios nos hizo, éramos un poco menor que los ángeles. Y desde luego, esta frase, nos hizo un poco menor de los ángeles, nos recuerda la descripción de nosotros en el primer libro de la Biblia. Y déjeme leerle nada más. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Lo que quiera que tú creas que el hombre y la mujer es, cuando fuimos hechos, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aleluya. La palabra traducida es la palabra Elohim. Ustedes reconocen el plural, algunos de ustedes han estado expuestos a algo de hebreo aquí en Tuxtla. Y la palabra es Elohim, la palabra está traducida, ángel es Elohim, y la palabra realmente significa seres sobrenaturales. El hecho es que la palabra Elohim es el plural de la palabra que se aplica alguna vez a Dios, en el sentido que Dios es un ser sobrenatural. De modo que la contestación es, Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Y una de las traducciones muy atractivas sobre esto, en lugar de decir el hombre es un poco menor que los ángeles, una de las traducciones toma el adverbio un poco y lo pone después y sale con esta traducción: nos hizo menor a los ángeles por un poquito de tiempo. Y sería válida la traducción. En lugar de decir nos hiciste un poco menor que los ángeles, la traducción dice, nos haces menor que los ángeles por un poquito de tiempo. Como sugiriendo que el plan final de Dios para nosotros es que el día llegará en que seremos igual que los ángeles. Audaz. De modo que el hombre no es un gusano, no es un número, ni una mosca, ni una mancha menor, ni una mancha insignificante, sino una persona creada por Dios, en la imagen de Dios. Yo no tengo tiempo en esta mañana, vamos un poquito tarde de la predicación, pero somos un poco menor que los ángeles, en el sentido que tenemos la imagen de Dios en nosotros. Estoy cuidadosamente preparando una serie de sermones y es responsabilidad mía, y les pido que oren por mí. No voy a esquivar el asunto. La Biblia nos habla de la santidad. Yo necesito hablar desde este púlpito qué cosa es la santidad. Hay muchas ideas muy equivocadas por todos lados. Pero Juan Wesley dice, la santidad no es ni más ni menos que el retorno de la imagen de Dios en nuestro corazón. La santidad, el Espíritu Santo, todo lo que hace es traernos la imagen original de Dios en nuestro corazón. Pero corazón, lo que el hombre es, cuando Dios nos hizo, somos un poco menor que los ángeles. Pero después de interesarnos y de entusiasmarnos y decir gracias a Dios, si de veras somos pensantes, empezamos a preguntar, ¿soy yo así? ¿Es de veras el hombre? ¿Somos así nosotros? Pastor, usted se entusiasma mucho cuando dice que fuimos hechos en la imagen de Dios, pero ese no soy yo. Yo soy muy diferente. Así no soy yo, pastor. Así no es mi papá. Así no es mi esposo. El hombre como Dios lo hizo, número uno. Pero luego viene un cambio. Se fijan que dice Dios nos hizo y nos dio dominio. Y está hablando desde luego de Adán. Cuando Dios hizo primero a Adán, lo creó con la imagen y le dijo a Adán, tú tienes sujeción, yo soy el rey, tú eres el virrey. Tú, yo allá, tú aquí. Y Adán tenía dominio sobre la creación. Pero leemos esta frase patética, esta frase triste.
pero aún no vemos todas las cosas sujetas a Él. Versículo 8. Dios puso, por favor ayúdenme, Dios puso todo bajo su gestión, pero el autor de los Hebreos dice, sin embargo, todavía no lo vemos. Ayúdenme, por favor. Dios creó al hombre y le dio dominio sobre todo, pero el autor de los Hebreos dice, bueno, lo creaste así, pero parece que ahorita no está pasando. ¿Entienden lo que quiero decir? El hombre como Dios lo hizo, pero el hombre como ahora es. Ayúdenme, por favor. Otra vez. Nos creó a su imagen y semejanza y nos dio dominio sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, sobre el mal, sobre la enfermedad. Dios nos hizo originalmente así. Pero cuando el autor de la epístola se pone a escribir las cosas y tiene los ojos abiertos y quiere ser veraz, quiere ser sincero y dice, pero no vemos qué esté pasando. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que lo estoy diciendo? Dice aquí, dice que le has hecho, la descripción original, le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y de honor y le has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has atado bajo sus pies. Este es el hombre original, pero el hombre que está escribiendo dice, pero yo no veo qué está pasando. Este es un hombre, este es otro hombre. Estoy luchando para que entendamos. Este es el hombre como Dios lo hizo, pero este es el hombre como es. Si el hombre original tenía dominio sobre todo, yo quiero sugerirte que el hombre, tal como somos, no tiene dominio sobre nada. Pastor, otra vez. Yo quiero sugerirte que si el hombre original tenía dominio sobre todo, aquí lo dice. Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos y todo lo has sujetado bajo sus pies. Pero yo tendría que decir, al vernos a nosotros, yo tendría que decir, no es cierto. Nosotros no somos así. Algo nos pasó. Nos desviamos del camino. Nos salimos. Somos una imitación. Ese hombre y nosotros son dos cosas diferentes. Ay, hermano. Bueno. El hombre no tiene dominio sobre las bestias. Yo no he visitado el zoológico, aquí me dicen que tenemos un excelente zoológico. Si usted tiene alguna duda sobre eso, ¿por qué no va y se sienta y procura acostarse con el elefante? Y si hay leones, ¿por qué no entra a la jaula del león y por qué no procura hacerle cosquillas al león? ¿Por qué no se sienta con una culebra? ¿Por qué no se pone una culebra de corbata? El hombre no tiene dominio sobre las bestias. No tiene dominio sobre la naturaleza. No me diga que tenemos dominio sobre la naturaleza. Tiembla, sopla la tempestad, se levanta el mar. No me diga que tenemos dominio sobre la naturaleza. Pregúntenle a los del Distrito Federal acerca de los temblores. No tenemos dominio sobre la enfermedad. Algo pasa en la vesícula biliar, algo pasa en los pulmones. Que esté todo sujeto, pero es una teoría, hermano Franco, eso no es cierto, hay que quitarlo de la Biblia. Es con razón, dice, porque no vemos, dice, pero ahora, fíjese qué expresión tan patética, pero ahora no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es la verdad. Uno es este hombre, otro es este hombre. Pues ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al artículo, a la manufactura? Hay que regresarlo a la fábrica. No tenemos dominio sobre las bestias, no tenemos dominio sobre la naturaleza, no tenemos dominio sobre la enfermedad, no tenemos dominio sobre los males sociales, no sabemos qué hacer sobre la drogadicción, no sabemos qué hacer con el alcoholismo, no sabemos qué hacer con el SIDA, no sabemos qué hacer con el robo, no sabemos qué hacer con la prostitución. No me diga que todo es, que pensamos que todo lo tenemos bajo los pies, eso no es cierto. Y lo peor de todo es que no sabemos qué hacer con nosotros mismos. No es cierto. No le estoy hablando a personas que usted ya descubrió. El problema no es que yo no pueda domar la tempestad. El problema no es que yo no pueda domar al elefante. El problema no es que yo no pueda domar a la vesícula biliar. El problema es que yo no puedo dominarme a mí mismo. ¿No es la verdad? Pregúntele a los abogados. Pregúntele a Pablo Salazar. Pregúntele los casos que vienen a su despacho. Pregúntele a los doctores. Pregúntele a Manuel Hugo. Pregúntele para que le hable de niñitas golpeadas,
Niños de 6 años abusados sexualmente, mujeres golpeadas. Pregunte a los psiquiatras, pregunte a los pastores. El hombre no se puede dominar a sí mismo. Hacemos lo que no queremos hacer, ¿no es cierto? Y lo que queremos hacer no hacemos. Por eso estamos 100 días de obediencia. Pero eso debería ser natural. Hacemos lo que no queremos hacer. Lo que queremos hacer no hacemos. Amamos lo que nos destruye y destruimos a lo que nos ama. Efectivamente, ¿qué es el hombre? Reducido. Ahora tenemos el hombre como Dios lo hizo, y ahora tenemos el hombre dañado, el hombre destruido, el hombre alterado, el hombre cambiado, el hombre como el pecado lo deshizo. ¿Usted quiere reírse del pecado? ¿Se atreve? El hombre como Dios lo hizo, el hombre como el pecado lo deshizo. Escuche. Yo decía el domingo pasado que somos apostólicos, ¿verdad? Escuche lo que el santo apóstol Pablo dice. ¿Cómo explica él el problema? Por lo tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también se extendió a todos los hombres. Otra vez. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Entonces empezamos a entender. Como Dios nos hizo, éramos en la imagen de Dios. Como Dios nos hizo, teníamos dominio, teníamos sujeción, estábamos llenos de corona y de gloria. Pero algo nos ha pasado. Una enfermedad ha entrado a la raza. Tenemos un daño. Ríase si quiere. Pero usted no puede desconocer que usted mismo a veces no puede controlarse a sí mismo, no puede cambiarse a sí mismo. Estamos dañados. Y este es el hombre que daña a otros. Este es el hombre que desperdicia su carrera. Este es el hombre que se vuelve una bestia cuando controla la ira. Este es el hombre que se vuelve una bestia cuando el licor lo controla, que mata y manda matar, que odia. Este es el hombre que no quiere perdonar. Este es el hombre que le da licor a sus hijos. Ahora tenemos un problema en la sociedad de Estados Unidos. Hay niños de 7 años drogados. Y hay hombres y mujeres que venden drogas a niños. Este no es el hombre como Dios lo hizo. Este es el hombre como el pecado lo deshizo. Y estoy hablándole a personas en esta congregación que en su propia familia han experimentado hombres y mujeres como el pecado los deshizo. Y ahora tenemos pedacitos, ¿verdad? Ahora tenemos pedacitos de personas, ¿verdad? Ahora tenemos que agarrar todos los pedacitos y tratar de juntarlos. Porque el hombre como el pecado lo deshizo, o la mujer. Ahorita amamos, pero en un momento dado herimos, lastimamos, cortamos. Este no es el hombre que Dios hizo. Este es el hombre como el pecado lo deshizo. Es obvio que yo tengo una afición por los escritores españoles y particularmente es Don Miguel de Unamuno, pero el pecado nos deshace de muchas maneras. Algunos nos deshace por el licor, algunos nos deshace por la violencia, algunos nos deshace por la mentira, pero nos deshace a todos. El pecado nos deshace, nos daña, nos desfigura a todos. El hombre verdadero es el hombre en Cristo Jesús. Nadie puede decir amén. Estos jóvenes, estas señoritas están aquí. El hombre y la mujer somos limpios, somos completos, somos plenos cuando estamos libres de todo esto. Estamos listos para vivir. Algunos de ustedes han constatado que mi énfasis, no solamente quiero hablar un evangelio que nos salva del infierno y nos da el cielo, el evangelio nos da la vida, hermano. Esta novela de nada, oiga el título de la novela, nada menos que todo un hombre. Ay, carambas. Y Unamuno nos habla de un hombre en España, un indiano, ¿cómo se llamaban? Un hombre burdo, un hombre fuerte, un hombre tosco, que se viene a América y hace su fortuna, se llama Alejandro.
Ya usted sabe para dónde va, porque Unamuno usa sus títulos, usa sus nombres de una manera muy sugestiva. Alejandro va a ser otro gran conquistador, ¿verdad? Y regresa Alejandro a España y es el hombre más rico del pueblo y compra a su esposa. Bueno, no la compra así, pero hace presión sobre sus suegros para que le den a Julia. Y se casaron y vivieron felices toda la vida, ¿verdad? Pues no, porque el hombre dañado no puede ser feliz a nadie. Estoy dándole aconsejamiento a dos parejas, no sé si las dos parejas están aquí, pero yo quiero decir, no, jamás serás un buen esposo hasta que seas un buen hombre. Jamás serás un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, una buena nada, hasta que seamos buenos primero. Y es lo que quiero decirle a estos jóvenes que quieren que yo los case. Y Julia y Alejandro se casan y él le compra la casa más grande del pueblo y le da todo lo que el dinero puede comprar. Tiene a Julia en una gran mansión y hay mujeres aquí en Tuxtla con una gran mansión. Pero Alejandro no le quiere dar a Julia lo único que Julia quiere. Julia quiere que Alejandro le diga, te amo. Pero Alejandro no puede doblegarse, es un hombre fuerte, es nada menos que todo un hombre. ¿Cómo puede bajar a decirle cosas que los muchachitos de escuela están diciendo? Él le dice, pero ¿cómo quieres que te diga si yo te tengo rodeada de cosas materiales? Mira lo que te he comprado. Y Julia se está muriendo, porque todo lo que Julia quiere es el amor de su marido. Y Julia se muere.